Para algunos mexicanos, Venezuela es, sorprendentemente, una idea, una imagen de lo que debería seguir nuestro país, del rumbo que debería seguir en nuestro país. A veces no prestamos atención a lo que nos dicen los propios venezolanos. John Manuel Silva es escritor, es un personaje realmente muy interesante en Venezuela, él vive en Venezuela y acaba de ganar el primer premio del concurso Caminos de la Libertad 2017. John Manuel Silva, gracias por esta conversación. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué le dices a los mexicanos que dicen, es que Venezuela es el ejemplo que debemos seguir para tener un país más próspero y más equitativo? Bueno, yo creo que creer que Venezuela puede ser el ejemplo tiene que ver con una idealización en torno a el discurso de las ideas socialistas, que es un discurso atractivo, que es un discurso que a la gente le gusta, pero yo los invitaría, antes que cualquier otra cosa, a que compararan con la realidad, que se sumaran a la realidad venezolana, tanto en cuanto a cifras y a números fríos de lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando con la moneda, como lo que pasa en las calles, como lo que pasa en mi país, tanto por el lado de la pobreza como por el lado de una represión muy, muy cruel que estamos sufriendo. Hay algunos políticos mexicanos que dicen que lo que ocurre es que los medios de comunicación mentimos acerca de lo que ocurre en Venezuela, pero que las cosas están muy bien en Venezuela, que la gente pobre ya no tiene problemas y que la gente está muy contenta con el régimen. Bueno, lo que pasa es que cuando gobiernos como el que hay en mi país empiezan a hacer evidente en la pobreza, en la miseria, en la represión, lo que ocurre, suelen buscar chivos expiatorios. Y por supuesto los medios de comunicación, los periodistas son el principal. Es muy fácil decir que mienten, es muy fácil decir que trabajan incluso para intereses extranjeros. Pero lo cierto del caso es que cuando cualquier persona camina por las calles de Caracas y ve la realidad allí y ve a las personas pasándola mal, no podrán decir que, no sé, es una creación holográfica de los medios de comunicación. Sin duda, esa realidad existe y es una realidad muy lamentable que yo estoy seguro que ni México ni ningún país del mundo quiere vivir eso, ¿no? John, comentabas que después de recibir tu premio de primer lugar del concurso de ensayo Caminos de la Libertad, que caminar en el Caracas de hoy es muy distinto de lo que era caminar en el Caracas de antes. Y decías que habías estado caminando por las calles de la Ciudad de México, y eso que es una Ciudad de México que ha sido maltratada por los sismos, pero que veías otra cosa. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, es que frente al hotel donde me estoy hospedando hay un parquecito que me recuerda mucho al Parque del Este en Caracas. Y hay unas calles que se parecen un poco a las calles de Sabana Grande. Sabana Grande es un bulevar muy popular en Caracas, en el centro de Caracas. Y cuando yo era niño yo solía caminar por allí con mi familia y cuando, no sé, había los buhoneros, que es lo que aquí llaman vendedores ambulantes, y uno compraba caramelos o jugueticos o cosas. Y era una vida todavía con problemas, porque Venezuela previo al chavismo tenía problemas, eso es indiscutible, pero era una vida mucho más humana, mucho más llena de esperanza, la gente incluso muy humilde progresaba si fuera teniendo un puestico de cosas. Y cuando hoy caminas por Sabana Grande, es otra cosa. Hay una situación muy, muy particular que se está dando y es que las personas, digamos los indigentes, ya no, y ni siquiera puedo hablar de indigentes porque hay muchas personas que están pidiendo en las calles y no necesariamente vienen de la indigencia, son personas que hasta pueden tener una casa o pueden tener algo, pero simplemente no les alcanza para vivir. Y ya ni siquiera te aceptan una moneda o un billete, porque el billete de más alta denominación no compra nada. Ya te piden directamente, cómprame un cachito, cómprame un sándwich. Y pasear por estas calles, aún con el terremoto, aún cuando México también tiene sus problemas, que Claro, sin que duda los los tiene. tiene, no sé, es muy impactante porque así era Caracas hasta hace unos años. Y porque además hay algo muy curioso, el socialismo siempre hace como enemigos suyos a los grandes empresarios, a los grandes capitales, y los grandes capitales tienen ciertas facilidades para protegerse, pueden sacar el dinero del país, tienen bonos, etcétera. Realmente el socialismo a los primeros que destruye y a los que destruye de la manera más nefasta es a los pequeños, a los emprendedores, a la gente con pequeños locales, porque si alguien tiene un puestico de tacos, por ejemplo, y esa es la inversión de su vida y quiebra, le quitaste todo lo que tenía. De repente un gran empresario tiene con qué defenderse. Y el socialismo en mi país destruyó eso, destruyó a los kioscos, a los emprendedores pequeños. Toda esa gente es la que más sufre, tanto por las políticas económicas como por el tema de la inflación que hace que cualquier negocio sea insostenible.
ahora Nicolás Maduro, pero antes también Hugo Chávez, decían que los que criticaban al régimen socialista, al régimen bolivariano, eran los burgueses, que la gente del pueblo no lo hacía. ¿Tú vienes de una familia burguesa, de una familia rica? No, para nada. De hecho, vengo de una familia obrera. Mi papá es taxista, mi mamá es, no sé cómo la llamarán acá, es la señora que limpia, que hace limpieza en casas O particulares. sea, no vienes de una familia rica para No, nada. para nada, para nada. ¿Cómo es que te volviste crítico del gobierno socialista de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez? A la luz de la evidencia. Es que es tan sencillo como comprobar cómo se fue depauperando poco a poco el estilo de vida en Venezuela, cómo por una parte Hugo Chávez sí, en un principio respetaba ciertas reglas democráticas porque él fue elegido democráticamente y se puede decir que durante el primero o segundo año de su gobierno fue un demócrata, pero cómo utilizaba los mismos medios de la democracia para destruirla. En ese entonces yo era un estudiante y esos temas te generaban interés, hacían discusiones sobre la constituyente que se hizo en el 99 y uno se daba cuenta de que había un proyecto muy peligroso allí. Claro, en ese entonces el boom petrolero hacía que hubiese un gran consumo en el país, que la moneda no estuviese tan devaluada y la gente no se daba cuenta. Realmente empezamos a acusar el golpe, fue a partir de 2012, cuando empieza la caída de los precios del petróleo y por supuesto, como yo suele decirse, hay una borrachera petrolera y luego viene pues la resaca y la resaca la empezamos a vivir en el 2012 y claro, la evidencia económica terminó dándole la razón a toda la evidencia política que estaba previamente. Quienes negaban que en Venezuela había una dictadura, que había un gobierno autoritario, quienes decían que se podía creer que era un gobierno democrático, han terminado por darse cuenta porque ya hoy la evidencia está a la vista, es decir, es la pobreza, es la miseria y ha sido en el caso particular de Maduro, tanto en el 2014 como este año, una represión muy, muy salvaje contra las personas que salieron a manifestar en su contra. ¿Tú participaste en las manifestaciones? Sí, no directamente como manifestante, porque yo trabajo para un partido político, yo me encargaba más del tema comunicacional y mi trabajo era coordinar. Yo soy coordinador de contenidos del equipo de comunicaciones de 20 Venezuela y claro, desde el día uno todas las protestas, llegaron nuestros periodistas golpeados, nos detuvieron al coordinador de Caracas, que estuvo más de un mes preso en la sede de la policía política, a una de nuestras fotógrafas todavía hoy tiene perdigones en el brazo porque no se los han podido extraer y parece que la van a someter a una operación. Y fue ver a nuestra militancia y a toda la gente que nos acompañaba, porque mucha gente marcha con 20 Venezuela, aunque no necesariamente milite con el partido, pues recibir torturas, represión, detenciones muy extrañas, o sea, a usted podrían perfectamente agarrarlo, detenerlo y lo soltaban a los 5 días sin cargos ni nada, simplemente porque alguien así lo quiso. Y otros estuvieron y están. Hay gente que tiene 3 años presa en una cosa que llaman la tumba. La tumba es una cárcel subterránea que tiene la policía política en Plaza Venezuela. Hay mucho abuso, mucho atropello a los derechos humanos y no hay Estado de Derecho. No se puede decir que estén presos por un delito o que hay una razón para ello. Simplemente es la voluntad del gobierno y todo eso lo vivió en primera línea y por supuesto que fue muy duro porque en el 2014 yo tuve la desgracia de que una de mis amigas de la infancia fue una de las asesinadas, pero yo lo veía como ciudadano, verlo ya desde adentro, desde un partido, por ejemplo, a las 4 de la tarde, que más o menos terminaban las manifestaciones, llegaba toda esa gente a la oficina y llegaban pues golpeados, asfixiados, con aquellos cuentos en estados de alteración emocional. Yo creo que hubo días muy desesperantes, hubo días en los que uno sentía que estaba pasando algo muy, muy feo, y hubo días en los que yo, lo confieso, me regresaba a mi casa profundamente derrotado, sintiendo como que era demasiado para nosotros, ¿no? ¿Es verdad que los anaqueles de las tiendas están vacíos, que ha fracasado el modelo económico venezolano? Sí, aunque está pasando algo muy sui generis. Durante 3 años hemos visto una escasez muy, muy salvaje. Antes, desde 2008, se vivía escasez, pero muy puntualizada. Es decir, por Ciertos ejemplo, productos, sí. sí, y ciertas marcas. Había aceite, pero de una sola marca, o mayonesa de una sola marca. Luego empezó a escasear todo. Y como siempre, cuando escasea algo, los gobiernos primero hacen lo del control de precios, control de cambio, luego intentan hacer libretas de racionamiento, cartillas de racionamiento, que allá se hacía por sistema biométrico de huellas digitales. Eran las filas que había afuera de los Sí, supermercados, ¿no? Sí. gente que dormía de un día para otro para esperar a obtener 100 tickets, que era lo que repartían para comprar un pote de leche.
Ahorita, curiosamente, los anaqueles, porque el gobierno ha tenido que tomar algunas decisiones, están un poco más llenos. Cambiaron, de hecho, los controles de precios que tenían y el sistema de racionamiento. Sí, ¿no? y empezaron a importar cosas. Pero entonces ahora eso que se importa y que se vende al dólar paralelo. En mi país está prohibido comprar y vender dólares, están controlados. Y hay un dólar del mercado negro, un dólar que el gobierno no reconoce como legal. Se importa ese dólar, que es el dólar de verdad, el único que realmente existe, y por supuesto una cosa, aparte de que cuesta mucho dinero, cambia de precio cada semana. Es decir, un pote de leche te puede costar 40.000 bolívares hoy y la semana que viene te puede costar 50.000 bolívares. Y por supuesto son las clases más bajas los que acusan el golpe porque es lo que más les cuesta. Prácticamente no se puede hacer un presupuesto familiar, un presupuesto para hacer un mercado, porque todo eso la hiperinflación literalmente lo destruye. ¿Cuál es la inflación en Venezuela en estos momentos? Según algunos cálculos, este año ya va por 1.800%. 1.800% en lo que va del 2017. En lo que va de 2017. Más lo que falta todavía. Sí, claro. Obviamente esos cálculos no son oficiales, el gobierno oculta las cifras de inflación, lleva años que no las publica porque no le conviene. Pues. Pero es lo que dicen algunos analistas y yo creo que es así, porque en efecto es salvaje el tema de los precios en Venezuela. ¿Y el crimen y la violencia? Nosotros tenemos una cuestión de que en Venezuela, digamos, en todas las grandes urbes hay delincuencia, eso es obvio, inclusive Ciudad de México. Pero en Venezuela hay algo mucho más importante que la criminalidad y es la cantidad de crueldad del crimen. Es decir, no solo es que te roban un teléfono o te sacan la cartera, es que se dan mucho los casos de personas que son asesinadas por quitarles la cartera, por quitarles un teléfono. Hay un nivel de violencia muy grande en las generaciones más jóvenes. De hecho, hay bandas de delincuentes jóvenes, muy, muy jóvenes, chicos de 14, 15 años, que desafortunadamente terminan en el crimen. Y hay un gobierno que yo tengo la teoría, sé que hay gente que le puede no gustar, de que ha usado la violencia como una forma de control social. Es decir, el Estado de alguna manera ha renunciado a su obligación de darle seguridad a los ciudadanos porque les conviene tener a las clases medias atemorizadas, que se haya acabado prácticamente la vida nocturna en Venezuela, que hay un sector, el más pudiente, que todavía vive en Venezuela, pero entonces es que salen de un sitio, se montan en un carro, llegan al otro, nunca caminan, no hay nada de vida digamos, normal, de salir a tomar un café o algo así. Y yo creo que al gobierno le conviene, porque el enemigo del gobierno tanto de Chávez como de Maduro siempre ha sido la clase media. Joan Manuel Silva, gracias por conversar con nosotros. Para nada, gracias a ti por invitarme. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar el Telecán llegan a la mitad del camino. El mapa de ruta se ha ensombrecido por las presiones de Donald Trump, por lo que las pláticas que iniciarán esta semana en Washington tienen pronóstico reservado. En 23 años de Telecán, nuestro país ha aprendido a competir en los mercados globales y comienzan a sumarse voces que prefieren dejar a un lado el acuerdo comercial ante una posición ventajosa de Estados Unidos. Estarán en la mesa temas difíciles, como las reglas de origen para la industria automotriz, y México ha dejado claro que no aceptará ni aranceles ni cuotas. Como sea, ante un escenario de rompimiento, nuestro país hará valer su condición de nación menos favorecida bajo las reglas de la OMC.